Hoy vamos a adentrarnos en la vida y enseñanzas de un hombre que vivió entre sombras y revelaciones. Un viajero incansable, un buscador de lo imposible, afirmaba que la humanidad duerme, y que solo unos pocos se atreven a despertar. Hoy hablaremos de George Ivanovich Gurdjieff. Su biografía es casi un enigma, ni siquiera su fecha exacta de nacimiento puede determinarse con certeza. Los registros oscilan entre 1866 y 1877, como si el tiempo mismo quisiera protegerlo con un velo de misterio. Lo único seguro es que nació en Alexandrópol, en una familia marcada por dos herencias espirituales, por parte de padre, sangre griega, por parte de madre, raíces armenias. Un crisol de culturas que, desde niño, lo expuso a mitos, canciones y relatos que hablaban de fuerzas invisibles y verdades escondidas. Pero lo que marcó su infancia de manera indeleble fue su padre, un asik, un bardo popular, guardián de poemas épicos transmitidos de generación en generación. Gurdjieff recordaba que su padre podía recitar durante horas, incluso días enteros, antiguos cantos que parecían contener un conocimiento cifrado. Ese contacto temprano con la tradición oral lo impregnó con la idea de que la sabiduría más profunda rara vez se encuentra en los libros, sino en la voz viva de quienes han conservado la memoria oculta de los pueblos. De joven, Gurdjieff fue atraído por lo inexplicable, fenómenos paranormales, curaciones misteriosas, visiones. Algunos biógrafos relatan que experimentó episodios de percepción extrasensorial que lo obsesionaron, llevándolo a buscar explicaciones más allá de la ciencia convencional. Pero en vez de detenerse en lo anecdótico, él mismo escribió: "El hombre no se conoce a sí mismo porque cree que ya se conoce. Este es su mayor error". Muy temprano se formó en las aulas de la Iglesia Ortodoxa rusa bajo la guía de un sacerdote llamado Padre Bors, quien le abrió la puerta a la medicina, las ciencias y la literatura. Pero Gurdjieff no se conformó con aprender dentro de los muros de un monasterio, quería vivir la experiencia directa, oler la verdad en el polvo de los caminos, como él mismo decía. A finales del siglo XIX, junto a un grupo de compañeros que se autodenominaron los buscadores de la verdad, emprendió viajes por Asia Central, Egipto, Mesopotamia, Persia y el Tíbet. De estas expediciones poco se sabe con certeza. Él mismo cultivaba el misterio, mezclando recuerdos con alegorías. Sin embargo, lo que resulta indudable es que entró en contacto con órdenes sufíes, monjes tibetanos, chamanes del desierto y hermandades ocultas que custodiaban antiguos símbolos. Una de esas sociedades secretas de las que hablaba era la Hermandad de Sarmoun, un nombre casi legendario. Algunos autores creen que se trataba de una metáfora, otros sugieren que fue una orden real con raíces en la antigua Babilonia. Según Gurdjieff, esta hermandad le transmitió danzas, ejercicios y fórmulas que él transformaría, más tarde, en la base de su enseñanza, el cuarto camino. En sus palabras: "No sigas el camino del fakir, del monje o del yogi. Estos son caminos incompletos. El verdadero camino es el del hombre que vive en el mundo, que trabaja, que ama, que sufre, y que despierta en medio de la vida misma". Aquí surge uno de los conceptos más provocadores de su doctrina: el hombre está dormido. Para Gurdjieff, lo que llamamos yo no es más que una ilusión, una sucesión de fragmentos contradictorios que reaccionan mecánicamente al entorno. Creemos tener voluntad, pero en realidad somos marionetas movidas por hilos invisibles. Y en esto era implacable. Afirmaba que la mayoría de los seres humanos morirán sin haber despertado jamás, a menos que emprendan un trabajo consciente y voluntario sobre sí mismos. Decía: "El hombre no nace con un alma inmortal. El alma debe construirse, y para construirla, primero debe morir todo lo falso en nosotros". Estas palabras, duras y enigmáticas, se convierten en un eje central de su filosofía. La vida común, repetitiva y mecánica, para él no era más que un sueño. Y despertar, ese acto misterioso que parece tan simple, se transformaba en la tarea más difícil y exigente que un ser humano podía emprender. En 1912, tras casi 2 décadas de viajes y búsquedas, George Gurdjieff reaparece en Moscú. Lo que traía consigo no era solo un cúmulo de experiencias exóticas, sino un sistema de enseñanza que nadie había escuchado antes. Él lo llamaba su tarea sagrada: transmitir un conocimiento capaz de romper el sueño en el que la humanidad se encontraba atrapada. En esas conferencias iniciales, frente a un público de intelectuales, artistas y buscadores espirituales, lanzó una afirmación desconcertante: "Ustedes creen que son libres,
Pero no son más que máquinas. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto, es una reacción automática. El hombre no hace, todo le sucede. La crudeza de sus palabras incomodaba a muchos, pero también hipnotizaba. Entre quienes lo escucharon estaba Piotr Ouspensky, un brillante matemático y escritor que más tarde se convertiría en su discípulo más cercano. Ouspensky quedó fascinado con aquella visión que no hablaba de fe ciega, sino de un trabajo práctico y exigente sobre sí mismo. En Moscú, Gurdjieff reunió un grupo de alumnos y comenzó a transmitir ejercicios desconocidos en Occidente, movimientos rítmicos, prácticas de atención dividida y sobre todo las danzas sagradas, que había aprendido de los derviches y adaptado en un lenguaje universal. Cada movimiento, cada gesto, estaba cargado de significado. No era simple danza, era un mapa viviente de leyes cósmicas. Decía a sus estudiantes: el cuerpo debe aprender lo que la mente ignora, y la mente debe callar para que el cuerpo hable. Pero pronto la guerra y la revolución sacudieron Rusia, obligando a Gurdjieff a huir hacia el Cáucaso, luego a Tiflis, y finalmente a Europa Occidental. En ese éxodo, algunos alumnos lo abandonaron, pero otros lo siguieron con fidel absoluta, convencidos de que en su enseñanza estaba la llave para un despertar real. En 1922, tras breves estancias en Berlín y Londres, se estableció en Francia, en una mansión en Fontainebleau, conocida como el Prieuré de Avon. Allí fundó el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, un lugar que parecía una mezcla entre monasterio, escuela iniciática y laboratorio de consciencia. El priorato era un espacio exigente, casi extremo. Los discípulos no solo estudiaban enseñanzas filosóficas o meditaban, también realizaban agotadores trabajos físicos, cuidaban la granja, construían muros, limpiaban establos. Todo ello bajo la mirada estricta de Gurdjieff, que a veces los llevaba al límite de sus fuerzas. ¿Por qué tanta dureza? Él mismo lo explicaba con una sentencia que se volvió célebre: la vida es real solo cuando yo soy. Para Gurdjieff, las tareas físicas, el cansancio y hasta la incomodidad eran instrumentos para despertar al yo verdadero, ese centro de conciencia que debía emerger más allá de los hábitos mecánicos. No se trataba de disciplina por disciplina, sino de un golpe directo al ego dormido. Las danzas sagradas se convirtieron en el sello de su escuela. Quienes las vieron relataron que tenían algo hipnótico, casi sobrehumano, movimientos perfectos, como engranajes de una maquinaria cósmica invisible. Gurdjieff afirmaba que esas coreografías eran mandalas en movimiento, capaces de conectar simultáneamente el cuerpo, la mente y la emoción en una misma vibración. Artistas, escritores y hasta científicos acudieron al priorato atraídos por aquella combinación extraña de rigor, simbolismo y misticismo práctico. Algunos quedaron maravillados, otros decepcionados. El carácter fuerte de Gurdjieff, a veces explosivo, generaba tanta devoción como rechazo. Y sin embargo, en medio de esa tensión, su enseñanza seguía brillando con una claridad perturbadora. El hombre que duerme no tiene futuro. Si quieres un destino real, debes morir y renacer aquí y ahora, en vida. Fue en París donde Gurdjieff consolidó su rol como uno de los hombres más enigmáticos del siglo XX. Allí continuó recibiendo discípulos, transmitiendo movimientos y, sobre todo, escribiendo las obras que lo inmortalizarían. Tras sus viajes y enseñanzas orales, Gurdjieff plasmó su visión en una serie de obras densas, simbólicas y a menudo enigmáticas, destinadas no al consumo superficial, sino a despertar en el lector una transformación profunda. Entre ellas destaca su trilogía conocida como All and Everything, Todo y Todas las Cosas. 1. Relatos de Belcebú a su nieto, Belzebub's Tales to his grandson, su obra magna, escrita en París entre 1924 y 1934. Un texto complejo, deliberadamente difícil, cargado de lenguaje inventado, parábolas y alegorías que cuestionan el sueño hipnótico de la humanidad. 2. Reuniones con hombres notables, Meetings with Remarkable Men, mezcla de autobiografía y mito, donde relata encuentros con figuras extraordinarias de su camino espiritual. 3. La vida es real solo cuando yo soy, Life is real only then, when I am, obra póstuma, más íntima, donde se percibe la profundidad de su búsqueda interior. Su estilo literario buscaba sacudir al lector, obligarlo a un esfuerzo consciente, como prolongación de su enseñanza del trabajo, The Work. Moscú fue el inicio de su expansión en Occidente,
y París se convirtió en su centro definitivo. Allí en el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre en Fontainebleau, y luego en su departamento de la Rue des Colonels Renard, continuó transmitiendo su doctrina hasta su muerte en 1949. Hoy, sus escritos y la transmisión oral de sus discípulos mantienen vivo el llamado a recordarse a sí mismo y buscar la unidad interior en medio del caos moderno. Desde Moscú hasta París, Gurdjieff dejó huellas invisibles en quienes se cruzaron con su enseñanza. No buscaba discípulos dóciles, sino hombres y mujeres capaces de despertar del sueño mecánico de la vida. Su legado escrito, Relatos de Belcebú a su nieto, reuniones con hombres notables y La vida es real solo cuando yo soy, no son simples libros, sino llaves que exigen esfuerzo y atención consciente, escritas para sacudir al lector y llevarlo más allá de las palabras. En Fontainebleau y en París transmitió lo que llamó el trabajo, la necesidad de recordarse a uno mismo, de unir pensamiento, sentimiento y cuerpo en un mismo acorde. Murió en 1949, pero su eco persiste, porque el verdadero mensaje de Gurdjieff no está en sus páginas ni en sus escuelas, sino en la invitación eterna a despertar en medio del mundo, aquí y ahora.